Hola amigos, encantado de volver a estar con vosotros. En esta lección mostraremos la mejor manera de hacer un sudoku. Esta técnica consiste en realizar los sudokus en 3 fases. Primero, se colocarán los números que se puedan resolver directamente. Segundo, después se anotarán en cada caja los números que solo pueden estar en 2 casillas. Los llamaremos candidatos dobles. Tercero, se colocarán en cada caja el resto de candidatos. En esta caja el número 8 es un candidato doble y puede estar colocado en una de esas 2 casillas. El candidato 6 es un candidato doble y puede estar en 2 casillas. Como estas casillas son contiguas, el número 6 se colocará entre ellas. Los candidatos dobles 3 y 5 lo son sobre las mismas 2 casillas, por consiguiente forman una pareja y se les señaliza con ese símbolo para identificarlos como pareja. Una de las ventajas que tiene la utilización de candidatos dobles es que relaciona unas casillas con otras, de forma que cuando obtenemos la solución de una casilla es posible que se solucionen otras. Se produce una reacción en cadena. Si damos una solución a una de las casillas, por ejemplo el número 1 de la caja número 3, el resto de casillas se puede rellenar gracias a los candidatos dobles. Si son necesarios, se colocarán el resto de candidatos. Estos son los que están en verde y colocados en el centro de cada casilla. Realizaremos el siguiente sudoku con la técnica explicada. Este sudoku tiene cierta dificultad, no es un sudoku fácil, te darás cuenta si lo intentas solucionar de otra manera. En esta primera fase realizamos lo que ya sabemos. Determinaremos aquellos números con las técnicas que ya conocemos. Estos números los colocaremos en color negro. Como puedes ver, hemos ido colocando los números de forma sistemática, del 1 al 9, y solo hemos podido determinar 8 de ellos. Por tanto, necesitamos pasar a la siguiente fase y empezar a localizar candidatos dobles. Atención, aquí la interacción de estos 2 candidatos dobles resuelve una casilla.
Aquí se nos forma una pareja. Solo queda libre una de las dos casillas del candidato doble. El número 2 nunca puede estar dentro de la pareja 7 y 8. Aquí utilizamos el candidato doble 8 como un candidato bloqueado. Aquí vuelve a ocurrir. La interacción de dos candidatos dobles resuelve una casilla. Hemos colocado todos los candidatos dobles que hemos podido y resuelto además otras 10 casillas. Por tanto, pasaremos a trabajar con el resto de candidatos. En esta caja faltan el 3, 7, 8 y 9. En esta caja falta el 9. En esta caja faltan el 3, 6 y 8.
En esta caja faltan el 7 y el 8. En esta caja falta el 6. En esta caja faltan el 3, 4 y 6. Algunos de los candidatos anteriormente emplazados pueden eliminarse, porque coinciden con algunos de los números existentes. En las casillas indicadas aparece una pareja de candidatos y por tanto se puede eliminar el 9 de esa casilla. Ahora se produce la reacción en cadena. Una tras otra se resuelven todas las casillas, gracias a los candidatos dobles. Te agradecemos que hayas llegado hasta aquí y esperamos que este vídeo te sea útil. Nosotros perseveramos para que te resulte divertido. Si el vídeo te gustó, pulsa me gusta.